Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas por acceder a una de estas dos webinars que lo que forman parte de una de las campañas que organizamos a través de CEAPA para la prevención de la violencia de género. Esta lleva por título Aproximación a las violencias sexuales estructurales y la ponente que la va a llevar a cabo, esta y la siguiente, pues es Jenny González, que es maestra en pedagogía terapéutica y sexóloga, es activista de los derechos sexuales y reproductivos, es sexóloga y presidenta y socia fundadora de Dialogases, que es una asociación que lleva a cabo un mogollón de actividades súper interesantes con colectivos de todas las edades. Precisamente lo comentábamos antes, que no solamente tratan en las escuelas con un montón de grupos de niñas y niñas, de niños y niñas a los que, pues eso, llevan sus proyectos, sino que también lo hacen con personas con discapacidad, con trans, con adultos, con ancianos. Entonces, bueno, pues como veréis, un amplio abanico de personas y de grupos distintos. Jenny nos contará, pues eso, todo lo que está relacionado en este tema. Si en algún momento queréis cortarle para intervenir, pues podéis hacerlo. Si alguien tiene problemas para acceder o para levantar la mano pues para pedir intervenir, pues podéis poner vuestra pregunta por el chat y yo me encargaré de trasladársela a Jenny y que sea quien nos la conteste. Entonces, bueno, pues no quiero extenderme más porque yo creo que lo interesante es que oigamos a Jenny todo lo que tiene que contarnos. Así que, Jenny, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias María, muchas gracias a CEAPA por contar con mi entidad, con Dialogases y conmigo. Es un gusto estar aquí siempre, aunque con CEAPA no hemos hecho muchas cosas, sí que con otras federaciones hemos trabajado, como FAPAVA y FAPA, pues un poco las que están aquí en Castilla y León. Aunque estamos ubicadas en Valladolid, tenemos un proyecto estatal, vamos, que trabajamos a nivel de todo el estado y os voy a contar un poquito quiénes somos. Aquí ya ha dicho algo María, pero somos una asociación formada por profesionales de la sexología y la igualdad de género, que trabaja por los derechos sexuales a través de la formación, el asesoramiento y la incidencia política. No es que pertenezcamos a ningún partido político, sino que instamos a todas nuestras instituciones para que incluyan la educación sexual como una herramienta educativa y de prevención. Tenemos también dos asesorías sexológicas, las líneas de actuación, como hemos dicho, sexología e igualdad de género, con un triple enfoque, un enfoque en derechos humanos, perspectiva de género y de diversidad. Nos basamos en todos los organismos internacionales, como puede ser la UNESCO, la OMS y demás, y a toda la normativa de nuestro país, que es mucha. Tenemos una amplia normativa, otra cosa es que se cumpla o se desarrolle, y el hecho sexual humano. Bien, vamos a hablar de que lo que son la violencia estructural. Vamos a hacer una aproximación, vamos a ver qué es lo todos esos factores que influyen en la violencia y que hace que no sea un solo actor, sino que sea la sociedad y que sea algo sistémico, ¿vale? Bien, pues fijaros, la violencia estructural responde a un sistema que justifica la dominación masculina sobre la base de una supuesta inferioridad biológica de las mujeres, ¿vale? Y esto, que tiene su origen en la familia, quiere decir que desde que nace le hacemos una educación o una socialización diferenciada de niños y niñas. Hay varios estudios hechos donde dicen que ni cogemos igual a las niñas que a los niños, ni les hablamos de la misma manera, ni utilizamos los mismos adjetivos para niños y para niñas, ¿vale? Y también se proyecta todo esto en el orden social, económico, cultural, religioso y político. Bien, por tanto, la violencia estructural, la importancia de esto es que no es un hecho puntual ni aislado, ¿de acuerdo? Sino que responde a patrones sociales y culturales que la van a sustentar, a justificar y perpetuar. Por eso, no es tanto como trabajar las violencias sexuales en un ámbito, sino que tiene que ser un abordaje sistémico de todos los actores, de todos los factores. Fijaros que hasta el momento
tanto los estados como la sociedad, han sido incapaces de asegurar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres o de los derechos sexuales de las mujeres. Así, hay las instituciones que velan por estos derechos eh, para determinados sectores más retrógrados o más extremistas, es un reflejo de un sistema que rompe con sus normas. Y fijaros cómo es paradójico ser antisistema ante las instituciones es querer mantener los patrones socioculturales patriarcales. Antes los antisistemas eran otros, ¿no? Pues ahora, como los estados o las instituciones pretenden instaurar una igualdad de género, los antisistemas son aquellos que quieren mantener los patrones socioculturales patriarcales. Por lo tanto, las violencias hacia las mujeres va a ser el resultado de una violencia estructural basada en su género y de estereotipos y patrones socioculturales discriminatorios. Bien, desde la sexología, las violencias sexuales son todas aquellas que vulneran los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos que a veces no son tan conocidos, pero que, de hecho, la Declaración de Valencia, aquí en Valencia, en España, se declaran estos derechos en 1997 y son ratificados en Hong Kong en 1999. Pues fijaros, dentro de estos 11 derechos hay una vulneración clara de muchos de ellos. El derecho a la libertad sexual, pues fijaros, tenemos todos los delitos de trata y fines de explotación sexual, una de las violencias pues más sangrantes, ¿no? En cuanto al segundo, derecho a autonomía, integridad y seguridad, pues podemos hablar la dificultad o las problemáticas que tienen algunas mujeres para tomar decisiones sobre su propio cuerpo, la violencia física, la mutilación genital femenina, la violencia obstétrica. En cuanto al derecho a la privacidad, veremos, luego nos adentraremos en las ciberviolencias, hablaremos, por ejemplo, de la pornovenganza. El derecho a la equidad sexual, podríamos hablar de la brecha orgásmica, por ejemplo, o el derecho a anticonceptivos o una interrupción voluntaria al embarazo, que todos están garantizados en todas las personas, la reproducción asistida. También el derecho a asociarse, a vincularse y a desvincularse. Pues a veces pues no tenemos ese derecho a vincularnos con quien queremos por miedos, porque a veces estamos hablando, por ejemplo, de matrimonios forzados o también a desvincularnos. Pensar que muchas de las mujeres víctimas de violencia de género que terminan siendo asesinadas es precisamente porque quieren hacer uso de este derecho, el derecho a desvincularme de mi agresor. ¿De acuerdo? O el derecho a expresarme independientemente de mi orientación o identidad. Como podéis ver, hay una vulneración de los derechos sexuales muy amplia dentro de esas violencias sexuales. Bien, algunos conceptos. Vamos a ver lo que es violencia sexual según la Organización Mundial de la Salud. Fijaros, nos dice que violencia sexual es todo acto sexual o tentativa de consumar un acto, que pueden ser comentarios, insinuaciones no deseadas, también las acciones para comercializar con el cuerpo mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima y en cualquier ámbito. Ya no es solo en el ámbito del hogar, también en el ámbito del trabajo. Y la ley de libertad sexual, la famosa ley del sí solo sí, una ley que ha sido muy polémica, pero que es a mí, en mi parecer, es una muy buena ley, con algún fallo, como les pasa a muchas otras leyes, y hay que corregirlo. Pero esta ley, por ejemplo, garantiza la formación, yo creo que de todos los sectores de la sociedad en distintos temas con respecto a las violencias, ¿no? Bueno, la violencia sexual, según esta ley, son los actos no consentidos. Aquí es donde se introduce el tema del consentimiento, que van a condicionar el desarrollo de la vida sexual también en cualquier ámbito, del público, privado o donde sea. Y lo que incluye la agresión sexual, el acoso y la explotación de la prostitución ajena. ¿Vale? Ya tenemos un poquito claro el concepto de violencia sexual. Vamos a ver algunos datos que, por ejemplo, según los datos del Barómetro de Juventud de Género 2023, que realiza el Centro Reina Sofía, nos dice que el 87%
de chicos y chicas jóvenes dicen reconocer alguna situación de violencia de hombres hacia mujeres. Estamos hablando que 9 de cada 10 jóvenes reconocen alguna situación de violencia de género en el entorno. Luego tenemos otro dato, dice hay un 23,1% de chicos jóvenes que cree que la violencia de género es un invento ideológico. Y esto es importante porque a veces los medios de comunicación se fijan en este dato, el 23%. Pero ojo, estamos hablando que el 78% no lo cree. Entonces, depende de cómo veamos el dato, puede ser alarmante o podemos decir, bueno, hay un 78% de personas que no cree que esto sea un invento ideológico. Ahora vamos con este estudio, el estudio del Centro Reina Sofía, que es sobre la juventud, ¿vale? El barómetro de juventud y género en 2023, dice que el 87% de chicos y chicas han presenciado alguna situación de violencia de hombres hacia las mujeres en su entorno cercano. Sí que hay un 23,1% de chicos jóvenes que cree que la violencia de género es un invento ideológico. Y lo que os decía, casi 9 de cada 10 jóvenes han reconocido alguna situación de violencia. ¿Qué ocurre? A veces cuando damos estos datos, siempre damos una visión alarmista de los jóvenes. Y creo que flaco favor estamos haciendo a nuestros jóvenes. Siempre, bueno, pues los jóvenes son tal, los jóvenes son cual, los jóvenes son muy diversos y muy heterogéneos. Entonces aquí vamos a hablar de por qué puede existir ese 23% que dice que la violencia de género es un invento ideológico. En ese estudio, fijaros que matiza algunas de las violencias sexuales más comunes dentro de los jóvenes. Y una de las violencias más comunes es revisar el móvil, es decir, el autocontrol. El control digamos, el control del otro a través de su móvil. Y fijaros que hay de chicos y de chicas. No sé, ahora sí que veis, ¿no? La pantalla. Estamos viendo aquí el 54% según las mujeres y el 45% según los hombres. Otro de los aspectos es insultar, humillar o hacer sentir miedo a las mujeres, ¿no? Y por último, insistencia en mantener relaciones sexuales. Difundir sin permiso mensajes, insultos, imágenes. Estos son un poco los tres grandes violencias que perciben en este estudio. Bien, dentro de este 21% vamos a ver y analizar cuáles son los factores para que digan que esto de las violencias sexuales es un invento ideológico. Como decíamos antes, es estructural, por lo tanto, vamos a ver algunos de esos factores y uno de ellos es el discurso de la jerarquía católica, ¿vale? Apelando al pánico moral. Realmente ellos hablan de la ideología de género, esto tiene su germen cuando la Convención del Cairo y de Beijing se empieza a conceptualizar el concepto de género y las estrategias para trabajarlo. La Iglesia Católica, es decir, la jerarquía católica, se pone manos a la obra y empieza a escribir sobre esto del género. Y lo empieza a llamar ideología de género. Y nos dice que es la causa y el causante de numerosos y diversos males de nuestra sociedad. Fijaros cuáles son los males: que haya más abortos, rupturas matrimoniales, esterilizaciones, descenso de la nupcialidad, retraso de la edad de matrimonio, bueno, violencia de la convivencia doméstica, por supuesto. Bueno, pues aquí tenéis cómo desde la jerarquía católica nos habla de esto de la ideología de género. Invita a los padres a defender por todos los medios la libertad religiosa, según este documento se ve amenazada por esta ideología de género. Hace responsables de todos los males a los movimientos feministas y LGBTI. Es por eso que también hay un repunte a veces en contra de los movimientos feministas y LGBTI. Y se inicia una estigmatización y persecución, tanto de los discursos como de los actores. Podemos recordar cómo en la Asamblea de Madrid, el partido político Vox pide los nombres de las personas que entran en los centros educativos
para hablar de diversidad sexual o de feminismo, ¿bien? ¿Qué ocurre con estos discursos? Hacen creer a sus seguidores que las políticas de igualdad y de género restringen la libertad de los católicos para practicar y expresar su fe. Grupos conservadores. Aparecen partidos políticos conservadores, como son grupos políticos de la extrema derecha, con discursos como la violencia de género no existe, la violencia no tiene género. La violencia además es algo que viene de fuera, ¿de acuerdo? Son los migrantes los que cometen esas violencias sexuales. Los de aquí no. Esto me recuerda cuando en África dicen que la homosexualidad la llevamos los blancos, ¿no? En África no existe. Pues aquí le hemos dado la vuelta y hemos dicho, la violencia sexual la cometen las personas que vienen de fuera. Las asociaciones contrarias al aborto tradicionales, organizaciones pues, como Provida, Madre y demás, también llevan este discurso de ideología de género. Campañas de la organización Hazte Oír. Tenemos el Bus de la Libertad, donde hablan de de las feminazis, de los niños y las niñas tienen pene que no te engañen, y las marquesinas con un teléfono contra el adoctrinamiento ideológico. ¿Vale? Al final, todo esto es como una gota de agua. Va cayendo, estos discursos están en la sociedad, estos discursos están en las redes sociales y estos discursos los están oyendo chicos y chicas. Cuando nosotros entramos a hacer educación sexual, a veces nos hemos encontrado que nos dicen, yo no quiero recibir esto, no quiero que me hables de diversidad sexual, no quiero que nos habléis de feminismo, ¿vale? Y abogados cristianos con sus denuncias también, ¿no? Denuncia el que puedas hablar de diversas avances. En el fondo son avances que tienen que ver con los derechos de las mujeres o los derechos de las personas LGBT. Estos grupos conservadores dicen lo mismo, que restringimos su libertad para practicar y expresar su fe. Bien, ¿y qué es la manosfera? Todo esto se vuelca en lo que es la manosfera. La manosfera es un conglomerado de espacios virtuales heterogéneos que dan cabida a una multitud de movimientos masculinistas basados en la propagación de discursos misógenos y antifeministas. ¿Vale? Esto, al final, es un modo de socialización de los jóvenes a través de las redes sociales. La violencia de género es un invento ideológico, es la base de sus argumentos. La violencia no tiene género y aquí tenemos, por ejemplo, el troleo de género. El troleo de género es la forma de violencia digital organizada que pretende frenar los avances feministas. ¿Y todo esto cómo llega? ¿O qué tipos hay? Fijaros, casi todos están en inglés, vienen de Estados Unidos o de Reino Unido, como es en Midtown, que son hombres que siguen su propio camino. Este es un movimiento que dice que la sociedad es ginocentrista, ¿vale? Que los hombres son los proveedores y trabajadores, mientras que las mujeres son las consumidoras y las narcisistas, y que además las consideran malas, manipuladoras y que se aprovechan de los hombres. ¿Vale? Todos estos movimientos tienen un eco bastante importante dentro de las redes sociales, a los cuales nuestros jóvenes no son ajenos. Después tenemos los activistas también por los derechos de los hombres. Estos los que hacen su objetivo es influenciar en las campañas políticas y en la legislación para acabar con el autoritarismo feminista. Por otro lado están los incel, que esto es probable que hayáis oído hablar más que de los anteriores. Los incel dicen, bueno, pues consideran que los hombres tienen derecho a tener sexo, pero las mujeres se lo impiden. Entonces, como es un derecho, ellos en muchas ocasiones ejercen la violencia. Y escucharemos en redes sociales que el movimiento incel incluso ha llegado a promover las agresiones y las violaciones, ¿vale? Fijaros que dicen, son hombres que fracasan en sus relaciones, las mujeres dicen que son muy selectivas a la hora de relacionarse sexualmente y que, claro, que muchos de ellos pues no tienen acceso a sexo, ¿vale? Los púas dice que las mujeres que buscan, bueno, hablan de la hipergamia femenina, ¿no? Dice que las mujeres lo que buscan son hombres
con una posición económica, con una posición de poder, ¿no? Por lo tanto, otros hombres no van a tener acceso a mujeres. Fijaros que estos discursos están constantemente en las redes sociales. ¿Qué está en la base de estos discursos? Pues un consentimiento difuso, nos ponen a todos de violadores, los hombres también pueden ser violados. Estos son argumentos que dan ellos, ¿no? Y el tema de las denuncias falsas. Bien, fijaros, os voy a poner ahora algunos de los influencers que se consideran dentro de la manosfera. ¿Cómo desarrollar una polaridad masculina y ser alguien irresistible? En el universo existen dos polaridades, existe la polaridad masculina y también la polaridad femenina, y juntas se complementan y se atraen mutuamente. La energía masculina está más desarrollada en los hombres por lo general y tiene que ver con todo lo que es el liderazgo, la superación, la competitividad, el reto, la ambición, y también tiene que ver con la protección y el dominio, es decir, esa parte más instintiva que nos lleva a proteger y dominar al resto de las personas. También la energía masculina debemos entender que tiene relación con el orden, con todo lo que es la racionalidad y el cerebro, lo que es pasar esa parte emocional a la parte racional y llevar un orden y un liderazgo de las cosas que hacemos. Características como la disciplina, la racionalidad y la estructura también forman parte de esta estructura masculina. En cambio, la polaridad femenina es aquella que tiene que ver con el cuidado, con la empatía, con la preocupación por todo, la emocionalidad, todo lo abstracto, el arte, el caos, todo lo que es caótico tiene energía femenina. Y también, por supuesto, el cuidado, la empatía y la preocupación por los demás. Y como podéis intuir, la energía masculina debe predominar más en los hombres y la energía femenina más en las mujeres. Sin embargo, como podéis ver, hoy en día la faceta de la polaridad masculina está completamente demonizada y criminalizada. Si un hombre se atreve a ser masculino o a tener características masculinas, se le dice que tiene masculinidad tóxica o frágil y que no es un hombre de verdad, ya que tiene que adaptarse a las nuevas masculinidades. Y por parte de las mujeres, la feminidad se rechaza, ya que creen que deben comportarse como hombres para estar empoderadas, ya que hay una agenda social que les dice que tienen que comportarse de esa forma. Con lo cual vemos hombres menos masculinos, mujeres menos femeninas y los roles completamente invertidos cuando eso va en contra de la biología. Bueno, este es uno de los influencers. Ahora hablamos de los discursos que vemos aquí, ¿vale? Os voy a poner otro. Este es el seductor, muy conocido, seductor estoico, para que veamos cómo deben actuar con las mujeres, ¿vale? Si una mujer te dice qué buen amigo eres, mírala a los ojos directamente y dile: María, yo no tengo amigas. Tú no serás la primera. En ese momento sus bragas empezarán a humedecerse y ya verán tus ojos una de las cosas que más aman de un hombre, que tengas claro lo que quieres y sobre todo lo que no quieres ni lo que vas a tolerar nunca. Porque la mayoría de mediocres aceptan esa condición de amigos y se quedan calladitos mientras por dentro están pensando: jope, a ver si algún día cambia de opinión. No, joder, la amistad entre mujer y hombre no existe. Una mujer que no quiere nada serio contigo nunca te va a aportar nada bueno. Mejor déjala de lado. Así que con esta frase le habrás dejado claro quién eres y habrás marcado un antes y un después en cómo te veía esa mujer. Porque la mayoría de mediocres tienen miedo de dejar las cosas claras por miedo a perder a la chica. Y un hombre estoico no vive condicionado por el miedo, sino por el coraje. Así que si quieres dejar de ser ese amigo de todas y convertirte en un líder estoico de pies a cabeza, comenta estoico y te regalo 2 horas de formación que te van a cambiar la vida. Bien, pues ahora, si queréis, comentamos un poquito estos dos discursos. ¿Qué subyace debajo de estos dos discursos? ¿Alguien que quiera hablar? Bueno, pues si no habla nadie, yo rompo el hielo. Vamos, yo me acabo de Venga. dar cuenta que soy un hombre, no soy una mujer, porque todas las características que decía este primer personaje, pues son las que yo tengo. O sea, soy una mujer, pero todo lo que decía que tiene un hombre, lo tengo yo. Y todo lo que decía de una mujer, pues hombre, a lo mejor algo tengo, pero la mayoría de las cosas no. Y luego del segundo que me encantan los mediocres. O sea, yo tengo un montón de amigos mediocres, de los que son amigos míos y que no quiero otra cosa más que hablar con ellos. Entonces, bueno, pues que es una pena porque la verdad que yo creo que hay mucha gente hoy en día que por desgracia estos discursos le llegan. Entonces, bueno. Mira, un discurso que parecía ya desterrado, que es el de la biología, le vuelven a rescatar. Vuelven a rescatar que los hombres y las mujeres somos muy, muy diferentes, ¿no? Y, por supuesto, Si una mujer te dice ¿Cómo desarrollar el segundo, el seductor estoico, habla de la represión de las emociones. Tú tienes que ser un tipo duro, tú tienes que saber lo que quieres, tienes que dejar bien claro a las chicas
qué es lo que, por supuesto, no va a haber ninguna emoción, ¿eh? No vamos a ser amigos. Por supuesto, la competitividad. El hombre, fijaros, la racionalidad, el liderazgo, esas son las características del hombre que no son de las mujeres. La fuerza, el éxito y lo que hablábamos del instinto natural. Volvemos a lo que es natural. No, parece que todo lo que está sucediendo ahora es producto de lo cultural. Vamos a lo natural y la biología lo que nos dice es que el hombre tiene que ser así y la mujer tiene que ser así. ¿De acuerdo? ¿Alguien que quiera decir algo más sobre estos dos discursos? Sí, mira, nos decía Tania que se pregunta si no hay alguna parte de de la legislación que pueda actuar contra esos discursos que llegan a gente joven, incluso a adolescentes. Pues no, nos basamos o se basa en la libertad de expresión, ¿no? Entonces, la libertad de expresión hace que muchos de estos discursos aparezcan, por ejemplo, en TikTok, aparezcan en distintas redes sociales, que de hecho es lo que estamos hablando, se ha ya estudiado y denominado como la manosfera. Es decir, todos esos discursos antigénero que se han creado en base a grupos sociales, como hemos visto antes, y de las redes sociales. Pero hasta ahora, que yo sepa, a no ser que se metan con algo muy concreto que alguien les denuncie, pero claro, tendrías que estar denunciando constantemente. Tenemos a los chicos, vamos, a los influencers que les dicen a los chicos que que si quieres tener un coche, un cuerpazo y mucho dinero, te tienes que levantar a las 5 de la mañana, hacer no sé qué ejercicio, tienes que ser tener una voluntad de hierro, y muchos chicos están entrando en esto, ¿vale? Bien, tampoco quiero que esto sea un discurso alarmista. Yo lo que quiero es mostrar qué es todo lo que hay y por qué se llega a ese dato. Es decir, que a un 23% de los chavales piensen que esto es una ideología de género. Es porque hay un discurso que se está llegando a muchos chicos jóvenes, o bueno, muchos chicos, a una parte de los chicos jóvenes y se lo están creyendo. Las redes sociales y los medios como altavoz. Eso también es importante. No solo los que están en redes, cómo presentan los medios de comunicación determinadas cosas. O sea, aquí tenemos a Dani Alves, ¿vale? Un violador. Y fijaros cuál es la noticia. Dani Alves se adapta a la prisión y dispara a la afición del fútbol entre los presos. Pues muy bien, pero lo que ha hecho este hombre y otro de los temas es cuando la chica le denuncia, ¿cuál es el discurso? El discurso es un tipo como Dani Alves, que es famoso, tiene dinero, ¿cómo va a hacer eso con una chica si las tiene por miles, ¿no? Y la chica, lo primero es que va a sacarle el dinero a él. Este es el discurso. O, por ejemplo, tenemos el chico, vamos, el Chocas otro de los influencers, donde en uno de los programas habla de, pues, de las chicas borrachas, ¿no? Que esperamos a que se emborrachen para acompañarlas a casa y así podemos tener relaciones con ellas. Por lo tanto, está haciendo una apología de la violencia machista de cuando las chicas se emborrachan o pierden el control. O aquí tenemos este caso también de vuestro papi. No puedo, o sea, me cuesta mucho Con condón, ok. Nunca lo utilizo, pero hasta que un día dije, tío, es raro que no haya dejado embarazada ninguna así, tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre. Pero... Y nunca ha pasado nada, y yo estoy empezando a pensar que tengo un problema. Pero, o sea, a ver, pero cuando acabas dentro, ellas no te dicen nada, en plan, hey, bro. Sí, pero bueno, yo les digo que tranquilas que soy estéril. ¿Cómo que? Pero bueno, tío, ¿qué dices, tío? Es verdad. Tío, ¿qué dices? Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos. Y ya Joder. está. Y cuando me llegue el hijo, bendito. Bueno, pues esto es otro discurso, ¿no? O sea, yo no me pongo preservativo porque pues a mí tengo menos sensibilidad y yo lo que quiero es tener relaciones sin preservativo. Entonces engaño y les digo que soy estéril. Y
Él puede decir eso, pero lo sorprendente es quien le está entrevistando. Se está partiendo de risa. O sea, está asumiendo ese discurso. Le está diciendo qué machote eres, qué bueno eres, cómo has conseguido burlar la situación, ¿no? Bien, otro de los casos que todos conocemos y que hemos visto. ¡Salid de vuestras madrigueras, que vos conozcan! ¡Sois unos putos ninfómanos! ¡Os prometo que vais a follar todas en la capea! ¡Vamos a jugar! Bueno, esto que ocurre en una residencia de estudiantes apelando a la tradición, ¿no? Es algo que venimos haciendo durante muchos años, es una broma, pero estamos diciendo muchas cosas y de esa broma no sabemos lo que sale. No sabemos lo que sale cuando después nos juntamos con los de la residencia de enfrente y demás. Perdón. Después pasamos ya hemos analizado un poco la manosfera. Vamos a ver cuál es la cultura de la violación. La cultura de la violación que está presente constantemente en todas las situaciones, ¿no? La cultura de la violación, fijaros, manifiesta la aceptación social e institucional de las violaciones como un hecho cotidiano. Constantemente estamos oyendo, hay una violación, otra violación, y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Lo hemos aceptado. Normaliza la violencia sexual, culpa a las víctimas, se admite, bueno, pues que o se mira a otro lado en caso de abusos sexuales a mujeres y niños, no se denuncian, se minimizan. ¿Y cuál es la base de todo esto? Pues fijaros, antes de las violaciones ocurren muchas cosas. La violación es el iceberg, pero todas estas consignas de los hombres no saben controlarse, esto que nos han contado toda la vida, de que los hombres tienen unas necesidades que las mujeres no tienen, que no saben controlarse, eso fisiológicamente se cae todo por su peso. Si quieres que te respeten, no te vistas así. No quiere decir sigue intentándolo. Esto es también otro de los discursos. Si te dice que no, es porque no se atreve. Tú insiste que verás cómo va a terminar diciendo que sí, ¿no? No te hagan la estrecha, sé que lo deseas y te va a gustar, vas provocando con ese escote. Bueno, todos estos discursos se van normalizando y es como que no se toman en serio. Y bueno, pues es importante en estos casos tener claro cuáles son las causas de la violación. Y las causas de la violación no es ni tu ropa, ni las fiestas, ni las calles solitarias, ni el alcohol. Las causas de la violación son los violadores, única y exclusivamente. Y aquí me gustaría pararme porque esto es un libro de ciencias naturales de cuarto de la ESO. Y fijaros lo que dice, cómo afecta el alcohol en tu cuerpo. Y en el sistema reproductor dice, beber en exceso puede provocar menstruaciones dolorosas, flujo abundante, molestias antes de la menstruación y menstruaciones irregulares. Beber alcohol también aumenta los riesgos de ser atacada sexualmente y de participar en relaciones sexuales de riesgo. Aquí vemos bien claro cómo se culpa a la víctima. Es decir, si tú bebes alcohol, estás corriendo el riesgo de ser atacada. Que es lo mismo que todo el tema de la sumisión química. Todas estas campañas que ha habido de que somos las mujeres las que tenemos que tapar el vaso, en lugar de las campañas que tenemos que hacer con respecto a los hombres para que no echen nada en el vaso, ¿no? Entonces, seguimos con la culpabilización y el enjuiciamiento de la víctima, se justifica al agresor, no se crea la víctima en muchas ocasiones, la negación del daño de agresiones menores, lo que os decíamos. Hija, no es para tanto lo que te han dicho o lo que está sucediendo. También es importante la poca disposición que hay por parte de las autoridades a ir contra las normas culturales patriarcales o la apatía a veces de la policía en el manejo de los casos de violación. Nosotros tenemos, en muchas ocasiones hemos puesto un punto violeta y a veces nos ha venido alguna chica que el día antes de haber sufrido una agresión verbal, no había llegado a una agresión física, y se había ido a la policía y más o menos le ha dicho, bueno, tranquila, sigue la fiesta que no ha pasado nada. Si nosotros minimizamos estas situaciones, si no le damos confianza
a las personas que van allí a contar lo que les está sucediendo, es posible que el día que haya una agresión física tampoco lo cuenten. Vale, y ahora llegamos a otro de los aspectos, pero que no es el único, la pornografía, ¿vale? Y digo porque la pornografía no es el mal de todo. Aunque ahora estamos con este tema, que es el tema de la pornografía, de la pornografía, donde todos los problemas de los jóvenes es por la pornografía. Bueno, hay muchos programas de televisión que son tan malos como la pornografía. Por ejemplo, Aquí no hay quien viva, La isla de las tentaciones, podemos decir un montón de programas que son tan malos como la pornografía. Vamos a ver, la pornografía se está convirtiendo en una fuente de aprendizaje para el 48% de los consumidores. Fijaros que el consumo diario en España es de 9 minutos con 40 segundos, o sea que alrededor de 59 horas al año, según Pornhub, porque además Pornhub, además de lucrarse con todo esto, fíjate, hace estudios, ¿vale? Hace estudios y dice, unas 59 horas al año lo ven los jóvenes la pornografía. La educación sexual recibida en el aula, en el mejor de los casos, son 3 o 5 horas al año. Es imposible competir con esto. Estamos hablando de pornonativos, de una generación, las generaciones que ya han nacido en las redes y que ya han nacido en la pornografía mainstream. La edad de inicio, y esto sí que me gustaría aclarar, es de 8 años. Y cuando decimos esto es muy alarmante. Decimos que 8 años es accidental. Tenemos a niños y niñas que accidentalmente han accedido a la pornografía. Quiere decir que les han dejado un móvil y les ha saltado, o también han entrado en grupos de chat de adultos, de padres, tíos o lo que sea, y han visto algo que no tenían que ver. Pero no es un consumo directo, ¿de acuerdo? Es a partir de los 11, 12 años cuando ya lo buscan. Lo digo porque, ay, ¿con 8 años van a buscar pornografía? No. ¿Con 8 años están entendiendo lo que ven? No. Con 11 años lo van buscando porque ya han oído, han escuchado. Importante también que la pornografía ha existido desde hace muchos años. Y me gustaría, cuando voy a hablar ahora de pornografía, voy a hablar de la visión de la guía Hablemos de Porno de María Rodríguez Suárez, que me parece una visión no alarmista y muy realista con respecto a lo que está pasando con la pornografía. El porno ha existido desde hace muchos años, sin embargo, en el año 2000 se da un cambio de modelo. Aparece el negocio de Internet y aparece el porno mainstream. El porno accesible, gratuito, 24/7, por lo que lleva un aumento del consumo. O sea, está disponible a cualquier hora y además a un golpe de clic. Si a mí me dejan el móvil, yo puedo acceder a la pornografía cuando yo quiera. Y si le tengo, pues mucho más. Estamos ante una generación nativa digital, por lo que el consumo empieza a edades muy tempranas. Es decir, estos chicos y estas chicas manejan bastante mejor que todos y todas nosotras las redes sociales, las páginas de pornografía y demás. Sí, les podemos poner un chip de estos control parental, pero llega un momento en que lo saltan. Que esto es también de lo que se está hablando ahora. Se pretende regular todo esto, se pretende regular eh, censurando o capando las páginas web. Esto puede funcionar unos años, pero a la larga van a saber cómo llegar van a burlar esos controles, ¿vale? Son interesantes para esos casos de niños y niñas de 8 años que acceden accidentalmente. Pero los chavales, si quieren acceder, lo van a hacer. Importante también, el porno no está hecho para educar. El porno está hecho para excitar, para llevar a cabo fantasías sexuales. Y que además las grandes plataformas como Pornhub lo han rentabilizado. Para ellos es un negocio. Un negocio de dinero con sumas incalculables. Es la quinta la quinta empresa, digamos, ilícita que da más dinero. Después de las armas, de la prostitución y demás, está la pornografía. Bien, por lo tanto, si no es una plataforma, si no está hecho para educar, pues desde luego no vamos a poderle pedir rigurosidad científica.
ni tampoco responsabilizarle de que explique o que haga una buena sexualidad, una buena educación sexual, porque el porno no está preparado para ello, no está hecho para ello, ¿no? Pero, a pesar de ello, se va a convertir en una de las principales fuentes de información. Nosotros hablamos de desinformación sexual. Y ofrece, es una fuente de desinformación sexual ofreciendo un imaginario sobre una sexualidad distorsionada, reduccionista y desigual. De todo esto, de todos estos datos, fijaros, el último que se ha dado es que es verdad que hay chicos y chicas que a los 8 años acceden a la pornografía accidentalmente, pero el dato más escandaloso para mí es que el 90% de las familias piensan que sus hijos y sus hijas no ven porno. Y yo creo que este es el dato más interesante. Es decir, si yo miro por otro lado y digo que mi hijo o mi hija no ve porno, pues el asunto ya está zanjado. Pero ya sabemos que sí que lo están viendo. Por lo tanto, habrá que poner el tema sobre la mesa y tendremos que empezar a hablar de ello. Lo que os decía, deberían preocuparnos que están haciendo el porno sin ninguna educación previa que haga de contrapeso. Es decir, no podemos entrar en las aulas a hacer educación sexual, no tiene educación sexual donde podamos poner en contrapeso la educación sexual con la pornografía, donde podemos dar claves para que sean críticos y críticas con lo que están viendo. Por lo tanto, la pornografía campa a sus anchas entre la gente joven. Quizás estamos transmitiendo un mensaje, no estamos transmitiendo el mensaje correcto, que es que se puede hablar de cualquier cosa con nuestros hijos y nuestras hijas y también de sexualidad y de porno. A lo mejor es que tenemos que empezar a hablar de sexualidad y de porno. Y a lo mejor, como dice María, tenemos que hablarlo desde la vulnerabilidad, desde no sé cómo abordar este tema, pero tenemos que abordarlo. Y me da vergüenza hablar de este tema, pero tenemos que abordarlo. ¿Vale? La educación sexual es inevitable. Es decir, hacemos educación sexual siempre, tanto con lo que decimos como con lo que no decimos. Si miramos para otro lado sabiendo que están viendo porno, estamos educando. Puedes verlo, pero no podemos hablar de esto. O sea que tú lo vas a llevar al terreno del tabú y de aquello que está prohibido, pero que además eso de que está prohibido te da mucho morbo, te genera mucha excitación. Y además, si tú lo ves, estás transgrediendo la norma, que es lo que más le gusta a los adolescentes, ¿no? Por lo tanto, estamos generando mucha expectativa. Tú dile a un adolescente que no para que lo haga. Bueno, un adolescente, todas las personas, desde los inicios del mundo, que le dijeron a Eva, tú puedes comer toda la fruta del paraíso, excepto la manzana. Pues mira, la más rica era la manzana, ¿no? O puedes abrir todas las puertas menos la puerta amarilla. Siempre, todo aquello que nos han prohibido nos ha generado excitación, nos ha generado curiosidad o nos ha generado, pues, curiosidad. Vamos. Vale, la educación sexual es inevitable, por lo tanto, a lo mejor tenemos que pensar qué modelo les vamos a ofrecer. ¿El del silencio? ¿El de la prohibición? ¿El del castigo? ¿O vamos a poner el tema sobre la mesa y vamos a hablar con ellos y con ellas de qué es lo que están viendo y si es fiel a la realidad? Si planteamos la pornografía como un tema tabú, ellos lo van a seguir viendo y ellas también, pero no nos van a contar nada. Por lo tanto, tendremos que decidir si vamos a hablar de sexualidad o no vamos a hablar de sexualidad. Bien, el estudio este sobre las conductas y las agresiones sexuales que se hizo para analizar las escenas pornográficas, cómo eran esas escenas. Pues fijaros, de 304 escenas pornográficas, el 88,2% mostraban agresiones físicas, el 48% agresiones verbales, el 70% las agresiones eran perpetradas por hombres y el 94% tenían como víctima a una mujer. El 95% de las víctimas respondía con neutralidad o placer. Es decir, si yo que estoy viendo una escena de porno, aunque haya violencia, lo que me están transmitiendo es que esa violencia genera placer, pues ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Claro, el problema está cuando yo lo quiero llevar a la práctica y ni la otra persona quiere ni está generando placer.
¿De acuerdo? Bueno, el porno al final muestra de cómo tienen que ser las relaciones sexuales y qué rol corresponde a cada sexo. Porque no solo ven los varones porno para ver qué es lo que hacen o no hacen con las chicas también ven porno y saben cuál es su rol o aprenden cuál es su rol dentro de todo esto. Muestran en qué debe consistir el placer y qué desear cada persona en función del sexo. Por otro lado, muestra el deseo masculino compatible con la violencia de género. Todos los chicos que ven pornografía van a aprender que el deseo masculino es compatible con la violencia de género. No. Pero si te lo están mostrando, puede ser una posibilidad. Muestra la violencia sexual como parte de la erótica, como algo sexualmente excitante. Instala la violencia en el imaginario erótico y fijaros, pues estas son las pautas que hay dentro de la pornografía, erotización del dolor. Estamos viendo de dolor físico a mujeres, están viendo vómitos, arcadas, bofetadas, azotes. También como algo sexualmente excitante. Frente a la violencia está el llanto, la resistencia, pero no, hay risas, placer, excitación y la falta de deseo o consentimiento. El programa de Salvados, os voy a poner un trocito, pero hablaba mucho de esto, de este tema, sobre todo las chicas. Bien, ¿algo que decir con respecto a este vídeo? Fíjate, tenemos a un grupo de chicas y chicos. Las chicas, creo que en otro momento del programa se consideran feministas, se consideran las chicas empoderadas, pero sin embargo, cuando llegan a una situación de intimidad, se sienten vulnerables y no son capaces de enfrentarse a determinadas situaciones para decir, no, me apetece esto, no quiero esto, y al final terminan accediendo. Primero porque creen que como él está disfrutando es lo que deben hacer. Segundo porque se sienten vulnerables y piensan que también les puede pasar algo. Pero esta es la situación que relatan las chicas con respecto a lo que está sucediendo. Tendríamos que hablar con los chicos. Los chicos también se preguntan muchas cosas. La presión de grupo también es importante. Tenemos a chicos que se nos han preguntado, bueno, aquí tenéis, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo hacer para que una relación no sea dolorosa? ¿Hay alguna manera de no hacerle daño a la chica en el sexo? ¿A todas las chicas les gusta que su novio le agarre del pelo? ¿Qué hago si disfruto de una violación? ¿Deberían gustarme los azotes en el culo, los pellizcos en la vagina? No me gusta agarrar a mi novia del cuello, pero mis amigos dicen que les gusta mucho. O sea, los varones también se hacen preguntas. No es que yo me lo como, pero ante una situación, ¿cómo me están diciendo que tengo que agarrar a mi novia del cuello cuando yo estoy viendo, pues, o que no la gusta o que no es una actitud adecuada con respecto a ella, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué tenéis que decir con respecto a todo esto? María, venga, Bueno, pues rompe yo el hielo creo, a ver si surge nada, yo rompo algún... el hielo como siempre, no hay problema. Venga. Yo creo que lo fundamental, o sea, es que además es de lo que llevamos hablando desde el principio, es el diálogo, es fundamental hablar. Entonces, yo creo que si los chicos y las chicas a la hora del sexo se dedicasen a hablar qué te gusta, qué no te gusta, pues sería mucho más fácil saber si efectivamente a las mujeres nos gusta que nos agarren del pelo, que nos pellizquen, que nos den azotes, que bueno, pues yo es algo que yo tengo dos hijas. Y es verdad que hablamos muchas veces en casa de sexualidad y de sexo y siempre se lo decimos tanto su padre como yo, oye, mira, que hay cosas, no todo lo que se ve por ahí a las mujeres nos gusta. Entonces, lo fundamental es tener eso. Yo creo que diálogo y mucha confianza. Y lo malo yo creo que hay muchas veces en la gente joven hoy en día es que las relaciones sexuales las tienen sin más. O sea, no después, yo, a ver, no es que yo sea muy tradicional, pero bueno, sí que es cierto, yo tengo una pareja de un montón de años, no la he cambiado ni la voy a cambiar, pero yo qué sé, o sea, en eso sí que a lo mejor hay que volver a lo del pasado, no en otras cosas, pero en esas sí, en tener
esa confianza y esa relación con una pareja y no una noche de aquí te pillo, aquí te mato, porque bueno, pues hace que lógicamente esa confianza pues no la puedas tener, porque con alguien que acabas de conocer, pues lógicamente esa confianza pues es más difícil que la tengas y entonces a lo mejor por eso se tienen ese tipo de relaciones. ¿Influyen más cosas? Pues por supuesto, pero yo creo que la confianza es fundamental en estos casos, vaya. Bueno, yo creo que puede haber un encuentro de una noche que salga También. estupendamente y parejas que no funcionan en absoluto. Por eso digo que sí, es que no, creo que esa no puede ser la división. Fijaros, ha salido un tema muy interesante que es que yo he consentido. Esto es otro de los problemas. Muchas de las chicas dicen, es que yo he consentido, por lo tanto, lo que ha pasado ha sido con mi consentimiento. Y creo que eso es una de las trampas del consentimiento. Yo creo que no solo se tiene que dar consentimiento, se tiene que dar deseo y consenso. Esto es una de las cosas que nosotros trabajamos mucho desde nuestra entidad. Vale, yo consiento, pero a lo mejor no deseo. Es decir, si a mí me está diciendo vamos a hacer esto, y me apetece esta práctica erótica, porque todos lo hacen, nosotros somos los únicos que no lo hacemos, y demás, y claro, y es que además, yo creo que es que no me quieres lo suficiente. ¿Vale? Porque si me quisieras de verdad, tú harías esto conmigo, chantaje emocional. Por lo tanto, yo termino consintiendo, pero he deseado, no estoy deseando hacer esto. Y luego, por otro lado, yo puedo desear y consentir, pero a lo mejor tenemos que llegar a un consenso. Lo que decías, María, es que no hay comunicación, no hay diálogo, pero claro, tú, si yo me estoy, el referente que tengo es el porno, ¿dónde hay un diálogo en el porno? Donde vemos, por ejemplo, que se utilicen preservativos, que se hablen del método anticonceptivo. Vamos a hablar de que yo quiero tener una relación coital contigo y lo deseo, pero quiero que sea con preservativo. Ahí media el consentimiento, el deseo y el consenso. Hemos llegado a un consenso, que es utilizar el preservativo. Tenemos relaciones donde a mitad de relación se han quitado el preservativo. De hecho, hay sentencias condenatorias de este tema. Ahí ha fallado el tema del consenso. ¿De acuerdo? Y otro de los temas es que, bueno, como ha consentido, los chicos eh, deben saber que no solo vale con decir sí o no, los chicos también tienen que saber o tienen que esforzarse en el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal. El lenguaje corporal nos está diciendo mucho de si esta persona quiere mantener una relación contigo o no. Las miradas. No solo decir sí o no. A veces, pues eso, si a mí me gusta un chico, si deseo estar con él, a lo mejor accedo a determinadas cosas, como por ejemplo tener una relación, cuando yo a lo mejor todavía no estoy preparada para tener una relación, pero si no, ¿qué va a pensar de mí? Soy una estrecha, tal, y al final termino accediendo. ¿Alguna persona más que hable con respecto a esto? ¿Alguna anotación? ¿Alguien por el chat? Sí, Tania, bueno, venga. con lo que estabais diciendo, me parece que también la mujer adopta muchas veces este sentimiento de cómo lo voy a hacer si luego a lo mejor me estigmatizan, me acusan de soy la estrecha, se va a enterar todo el mundo, porque a lo mejor existe también una impunidad hacia el que hace esto. Es decir, el hombre que lo cuenta en un grupo de amigos, los amigos se ríen de la chica, pero es que las chicas también muchas veces eh, apuntan a esa mujer. Entonces, mm, es un sentimiento que yo creo que a veces bloquea a la mujer y es muchas veces es por falta de sensibilidad social y otras veces también por falta de educación. Hay padres que yo creo que estamos preparados para educar sexualmente a nuestros hijos, pero hay otros padres que no lo estamos. Es más, yo me atrevería a decir que pocos padres han recibido una educación sexual de sus padres. Yo recuerdo, mis padres se esforzaron, pero me pusieron un vídeo que había del APA, que se llamaba entonces, del colegio. Entonces yo lo pienso ahora y digo, ¿qué va a salir de un organismo que se llama APA al que solo van madres?
mm, empezando por ahí, ¿no? Es, co- es que es todo como muy, no sé cómo, creo que la sociedad no está preparada para proteger a la mujer, ¿Mm? sino que protege continuamente al hombre, voluntaria o involuntariamente. Lo hacemos todos. Yo creo que incluso todos los que nos consideramos feministas también lo hacemos sin querer por la educación, por la sociedad, por la tradición, porque es algo que todavía, por desgracia, llevamos dentro. Y me parece un tema que no se va a erradicar de la noche a la mañana por esto, porque requiere de un enfoque tan amplio, social, de redes sociales, de educación, de familia, que me parece muy complicado. Me parece a ver, por proponer una solución que es a largo plazo, claro, pero que este tipo de educación se dé obligatoriamente en el colegio, Mm. porque es algo a lo que tiene derecho todo menor. Y hay padres, como digo, que están preparados y no quieren, otros que sí, obviamente, otros que quieren y no saben. Entonces, me parece un tema muy importante que ya a veces también trasciende hablamos de placer, pero es que hablamos también de salud. Hablamos de utilizar un preservativo cuando tienes una relación sexual de una noche. Es muy importante. Cuando tú tienes un virus del papiloma, eh, muy raramente el hombre tiene problemas, la mujer puede llegar a tener un cáncer. El hombre muy raramente a veces se da cuenta, pero sí que sigue contagiándolo. Es que no lo sé, lo veo como algo muy serio a lo que no se le está dando la importancia que tiene y esto desemboca también en otros problemas como ese, como que la mujer no se vea capaz a veces de decir no, o no me gusta o no quiero. Bueno, yo creo que Pero ya has resumido muy bien la violencia estructural, ¿no? Viene de todas, de todos los actores. Entonces, vale, has dicho dos temas también muy interesantes. Las chicas a veces ni siquiera encuentran apoyo en otras chicas. Cuando te dicen es que al final tuve que tener relaciones, dice, claro, tía, es que si la has calentado, claro, es que si empiezas tienes que acabar. Este es un discurso aprendido a lo largo de los años por chicos y por chicas. Un chico, como dice un compañero nuestro sexólogo, dice, bueno, pues oye, el dolor de testículos, pues es molesto, pero no te incapacita, ¿vale? O sea, pues no pasa nada, no pasa nada porque te vayas a tu casa y resuelvas tú solo, ¿no? Y creo que esto es una de las cosas que que deberíamos de trabajar, que las chicas deben saber que un chico puede parar en cualquier momento, que las chicas tienen que conocer su cuerpo para saber qué es lo que les gusta, lo que no les gusta en ese momento. Y más que les gusta, ¿qué es lo que desean en ese momento? Que también se le ha puesto el peso en las chicas de tienen que saber lo que desean. Bueno, pues es que a lo mejor no lo sé, lo que deseo, porque si yo no he recibido educación sexual, si no conozco mi cuerpo, si nos siguen diciendo que tenemos que tener relaciones coitales para llegar al orgasmo, cuando la mayor parte de las mujeres es a través del clítoris, pero yo nunca me han hablado del clítoris, pues a lo mejor es que no tengo la información suficiente, ¿no? Otro de los temas también que has dicho muy importante es el tema de que no todos los padres están preparados. Por eso mismo, el Estado tiene que ser garante de una educación sexual integral para todos los chicos y todas las chicas, porque hay padres que no saben. Y ojo, y tenemos que saber que bueno, la mayor parte de las ocasiones, cuando hay un abuso o una agresión, generalmente es en un entorno conocido y familiar. Por lo tanto, no todas las familias pueden garantizar la seguridad de nuestros menores. Ahí es donde el Estado tiene que ser garante de una educación sexual para chicos y chicas que les den herramientas para conocer si en algún momento existe algún tipo de abuso o agresión hacia ellos y ellas. ¿Vale? Muy interesante. Muchas gracias, Tania. ¿Alguien más en chat? Vale, pues continuamos. Fijaros que en la plataforma Pornhub, ¿cuáles son las categorías? Abajo las tenéis, ¿no? Borrachas, abusada, violación anal, hija, madre-hijo. Bueno, pues aquí tenemos una serie de categorías donde pues ya nos dice de qué va a ir el asunto, ¿no? Por lo tanto, probablemente la falta de consentimiento está, seguro. La violencia también puede que esté. Bueno, está en la violación, ¿vale? Por lo tanto,
sabemos lo que están viendo o lo que presumiblemente van a ver. Ya no solo está el tema de la prostitución clásica o o la pornografía. Tenemos nuevas formas de prostitución mucho más sofisticadas, ¿no? Tenemos el sugar dating. ¿Habéis oído hablar del sugar dating? ¿Alguien conoce? Vale, pues es una forma de blanquear la prostitución. Pues es el sugar daddy, ¿vale? Es un señor con posibles, ¿no? Un hombre, vamos, un varón, generalmente de edad bastante superior a las chicas a las que, a las que se dirige. Demanda servicios, tiene un estatus económico elevado y se dirige fundamentalmente a chicas jóvenes universitarias con bajos ingresos, proporcionando, la chica lo que le pide es que le proporcione compañía y habitualmente servicios sexuales. Los típicos casos donde hay un señor madurito, donde a una universitaria pues le dice que le acompañe, le lleva a restaurantes de lujo, la compra del iPhone del último modelo y al principio simplemente es que le acompañen. Después empiezan las relaciones sexuales. Después empiezan las relaciones sexuales no consentidas y después, pues bueno, al final terminan en una relación de prostitución, ¿no? Pero blanqueada. No es que está en la calle, no es que está en ningún prostíbulo, sino que... Y lo más preocupante de esto es que las chicas no tienen esa sensación. Y cuando hablas de estos temas, a veces en institutos te dicen que dónde está el problema, que es una relación contractual. Bien, después la trata digital. Esto surge después de la pandemia, donde, bueno, pues la prostitución tenía que seguir su curso. Entonces, captan a chicas que generalmente están en pisos, delante, se llaman las cam girl, ¿vale? Eh, Están delante de una cámara y siempre que hay un usuario, pues tienen que estar activas, donde el usuario va diciendo lo que tienen que hacer, quítate la ropa, utiliza un consolador, utiliza, ¿vale? Le van diciendo qué es lo que tienen que hacer. Esto es una explotación sexual brutal, porque lo que decía, mientras haya un usuario, ellas tienen que estar delante de la cámara. Muchas de las veces estas chicas son captadas a través de las redes sociales. Utilizan fotos suyas, llevan a cabo una sextorsión, es decir, si no, si no haces determinada cosa, yo voy a divulgar todas tus fotos, terminan quedando con ellas, las terminan ofreciendo la trata digital, si no, te lo voy a decir se lo voy a decir a tu familia, voy a decir, a mandar las fotos y demás, ¿vale? Es lo que llamamos la sextorsión. Bueno, y ahora vamos a ver las ciberviolencias, porque todo lo que pasa en la vida offline va a tener su repercusión en la vida online. Es decir, no hay nada nuevo en las redes que no pase fuera de las redes, pero vamos a ver cómo son estas ciberviolencias. Las ciberviolencias, bueno, ¿qué ciberviolencias conocéis? Venga. Vale. Bueno, esto que tú has comentado, ¿no? A lo mejor tener fotos de una pareja o expareja y publicarlo en redes sociales o mandarlo al grupo de Ujú. amigos o Bien. quizá eso sea o incluso vídeos a lo mejor con relaciones y demás. La sextorsión, ¿vale? Una cosa es el sexting, que es una práctica erótica, que ya veremos el próximo día, que parecía que era un tema de jóvenes, pero llegó la pandemia y todo el mundo utilizó el sexting, ¿no? Entonces, bueno, y no tiene nada de malo, enviar fotos a tu pareja con contenido erótico. El tema es qué ocurre cuando yo rompo con esta pareja y utiliza esas fotos para hacerme extorsión, ¿no? O lo que llamamos pornovenganza. Vale, pues fijaros, el envío de contenidos sexuales humillando, la difusión de rumores o bulos, la sextorsión, que hemos hablado ahora, el ciberacoso o ciberbullying, la pornovenganza, el grooming,
La diferencia entre las extorsiones, como no hagas esto, yo te voy a publicar estas fotos, y la pornovenganza es cuando ya se ha publicado, ¿vale? El grooming, la usurpación de identidad, usurpación de claves, aplicaciones de seguimiento o control en dispositivos, la trata digital. Bien, todos estos son algunos de los casos, hay muchas más que las veremos probablemente el próximo día. Vamos a ver ahora cómo se clasifican estas ciberviolencias sexuales. Vamos a hablar de violencias sexistas, de violencias sexuales y de cibercontrol. Fijaros, si os acordáis de la primera diapositiva de las primeras diapositivas que puse en cuanto al estudio del Reina Sofía, hablaban precisamente de esto, de la humillación, de las violencias sexuales y del cibercontrol. ¿Vale? Bien, ¿qué son las violencias sexistas? Pues fijaros, es una conducta reiterada sobre una característica personal o rasgo físico o un comportamiento o rumores sexistas que lo lanzo a las redes donde pueden participar muchas personas, y el ciberacoso, muchas personas, y que con un solo clic lo podemos compartir. Es una forma de violencia que puede integrar tanto en online como offline, porque a mí mandan una foto mía ridiculizándome, haciendo un meme o lo que quieras, y dices, apago el ordenador y se acaba, pero no, eso luego traspasa a la vida offline. Estas violencias sexistas, ¿cuál es bueno, ahora continúo con las violencias sexuales. Se etiqueta a las chicas de una forma sexual, se viralizan los contenidos sin su consentimiento. Por lo tanto, se vulnera el derecho a la intimidad, y además ponen el foco en ellas, su responsabilidad es defenderse. Y por otro lado, el cibercontrol, que es se da hacia las chicas por parte de sus parejas, pero también se da mucho hacia los chicos por parte de las chicas, ¿vale? Es conocer dónde están. En cuanto a esto otro es más hacia las chicas, la ropa, maquillajes que llevan, se les pide fotografías para que comprueben que lo que están diciendo es cierto. Es decir, estoy con mis amigas en el bar de la esquina. Mándame una foto, porque quiero comprobar que es cierto lo que tú me estás diciendo, ¿vale? Les preguntan a los chicos con quién hablas en redes, quién son tus amigos, dame tus claves para saber a quién le das me gusta y a quién no le das me gusta, qué seguidores tienes. Bueno, el cibercontrol está muy relacionado con el acoso. Cuando no responden a ese control, pueden tener amenazas en difundir los contenidos. Vale. ¿Cuál es lo más característico de las violencias sexistas? La humillación pública. ¿De acuerdo? En cuanto a las violencias sexuales, es el no consentimiento. Y por otro lado, el cibercontrol tiene que ver con la posesión del cuerpo. Estas son las tres violencias que generalmente se dan en las ciberviolencias sexuales. Y, como dice María, lo voy a dejar aquí para que empiece el diálogo. El próximo día mi intención es hablar de estas ciberviolencias y cómo prevenir y cómo dar claves para detectar. ¿De acuerdo? Así que, María, si quieres que pasemos al diálogo, si no, Pues sí, yo creo que continúo. sí, que me imagino que alguien querrá hacerte algún tipo de pregunta antes de terminar. Vale, pues tenemos Si no, aquí a mí a... sí me gustaría hacer una, y es Venga, qué podemos hacer las familias pues para evitar que todo este tipo de situaciones que nos has comentado pues puedan sufrirlas nuestras hijas sobre todo, bueno, también nuestros hijos, porque es verdad que muchas veces nos preocupamos de qué no tienen que hacer, qué no tenemos que hacer las mujeres, pero no estamos poniendo el foco en lo que realmente importa, y es qué no tienen que hacer los hombres. No es qué no tenemos que hacer nosotras a la hora de no sufrir una violación o de no sufrir cualquier tipo de acoso. Pero yo creo que también es fundamental saber qué hacer si tenemos un hijo varón, qué tenemos que hacer con él, porque al fin y al cabo son los causantes de la mayoría de estas sí. situaciones, vaya. Bueno, yo creo que ya has dicho una cosa muy interesante, y es que siempre nos hemos dirigido a las chicas, ¿vale? Para que se protejan, ¿no? Entonces, eso de que tengamos que hablar ya con los varones, me parece que ya es un paso importante, reconocer
De hecho, nosotros hemos ido viendo un cambio en las familias, es que antes siempre, es que yo tengo miedo a que mi hija le pase algo, ¿no? Yo ya oigo discursos, es que yo tengo miedo a que mi hijo haga algo, ¿vale? Yo creo que lo importante es hablar con los hijos con naturalidad. Y cuando digo con naturalidad es si siento vergüenza decirlo, siento vergüenza de hablar de este tema, pero creo que lo tenemos que poner encima de la mesa. No sé si tú me puedes ayudar a abordarlo. Me da igual el tema de la violencia, me da igual el tema de la pornografía, pero creo que es importante, primero, no demonizar. Es decir, si yo me entero que mi hijo o mi hija ha visto pornografía, no demonizar a los adolescentes porque están viendo esto, sino a lo mejor establecer un diálogo con ellos y con ellas. ¿Qué te aporta esto? ¿Qué crees que le falta a la pornografía? ¿Tú crees que estas son las relaciones que se establecen en la realidad? ¿Tú crees que son éticas, son igualitarias? Todo el mundo desea lo mismo, porque todos los temas que hace la pornografía es uniformizar el deseo. ¿Tú crees que todas las personas deseamos lo mismo? Quizá hacerles preguntas sobre respecto a lo que están viendo. Y mostrarnos vulnerables. Pues mira, hay temas que no sé responderte, pero voy a buscar la información. O yo me da mucha vergüenza esto, pero vamos a ver cómo lo hacemos de la mejor manera. En cuanto a los chicos, plantearles qué necesitan, primero, qué están viendo, qué necesitan, cómo creen que son las relaciones, si plantear unas relaciones igualitarias, porque yo ya, cuando llegan a mantener relaciones con otras personas, han pasado muchas cosas antes. Les estamos viendo cómo se desenvuelven con las chicas, cómo se desenvuelven en casa, cómo se desenvuelven. Y a veces, pues tienen conductas que, bueno, lo que hablábamos, esto es una tontería, ¿no? Hija, tampoco es para tanto, para lo que ha dicho. Pero a lo mejor sí que tenemos que, cuando hacen algunos comentarios, ponerlos encima de la mesa y que nos los argumenten. ¿Por qué? Y a lo mejor nosotros contraargumentarlos. ¿De acuerdo? No sé si te he respondido. Hablaremos más el próximo día de cómo trabajar todos estos temas. Bueno, yo no sé si no se atreven a hablar, si no, bueno, pues si queréis os hago un pequeño resumen de, has dicho muchísimas cosas súper interesantes, yo no he podido tomar nota de Espera, todo. María, antes de hacer un resumen, yo casi todas mis formaciones que me conocen lo saben, a mí me gusta que siempre todas las personas, como yo he hablado mucho y no han hablado nada a lo largo de la sesión, sí que me gusta preguntarles qué se llevan de esta sesión, ¿vale? Y luego ya hacemos el resumen. Vale, Cuando yo, estupendo. cuando yo digo que os lleváis de esta sesión, es una frase, ¿vale? Que recoja la sesión, no nos tenemos que enrollar mucho. Así que venga, Tania, ¿qué te llevas de esta sesión? Pues más ganas para establecer una mejor comunicación con mis hijos. Muy bien, gracias. Patricia, Hola, buenas noches. buenas noches. Primero, darte las gracias porque ha estado muy interesante y estoy esperando la fecha para la siguiente cita. Y bueno, pues esta noche yo creo que nuestra cena en familia va a tener un tema de conversación muy interesante. Vale, Patricia, este es otro tema. A veces, si no hemos hablado con nuestros hijos nunca de sexualidad, de repente ponernos a hablar de sexualidad puede que encontremos algún rechazo, ¿vale? Lo que tenemos que buscar es situaciones en las que podamos hablar y aunque parezca que no escuchan, están escuchando, ¿vale? Situaciones que se den, cosas que estemos viendo en la televisión, alguna situación, alguna película, algo que haya pasado en su centro educativo, algo que haya pasado en el barrio, ¿vale? Nos pueden dar motivo para hablar de distintos temas. Y lo que digo, en la adolescencia, precisamente, es cuando menos quieren hablar, ¿vale? También respetarles sus miedos, sus inseguridades y sus pudores. Esto también es importante. Ellos no quieren hablar, pero yo voy a hablar, ¿vale? Sí, Gracias, mira, Patricia. respecto a lo que has comentado, sí que es verdad que lo que tú dices, ¿no? Que hay veces que dices cuándo saco el tema, cuándo será apropiado, cuándo no. Y hemos visto recientemente con nuestra hija, mi marido y yo, una serie en Netflix que os ¿Mm? recomiendo a todas si no la habéis visto, que se llama Heartstopper.
Ujú. que es absolutamente maravillosa y ha dado pie, pues eso, a hablar con nuestra hija. Ya le gusta mucho la serie y a partir de ahí, que es como el lenguaje que tienen ellos ahora, ¿no? Todo audiovisual, todo a través Claro. de sus ídolos y tal, y parece que sí que cala, ¿no? Ahí sí que se ve, pues, toda esa sensibilidad que decíamos que tiene que haber en una pareja, la Mm. comunicación, el preguntar antes si quieres, si estás listo, el tema de protegerse, el tema Buenísimo. de que cuando tienes relaciones sexuales no todo es penetración, que hay Ujú. muchas cosas. Y nos parece una serie, vamos, que si no la habéis visto con vuestros hijos y vuestras hijas, que está muy bien, pues, para iniciar el tema, ¿no? Y preguntarles y hablar a partir de ahí, ¿no? Pues qué bonito esto que le ha dicho Charlie, o qué bonito esto que ha hecho tal Genial. personaje, o me gusta mucho cómo ha actuado ella. Y además hay todas las parejas son distintas, ¿vale? No hay Hay diversidad. parejas. Sí, hay mucha diversidad. Entonces, pues, a partir de ahí, pues, nos ha dado como el pistoletazo de salida para empezar a hablar de cosas que no encuentras en lo que tú dices el momento, ¿no? Entonces, yo creo Genial. que esta noche, a raíz de aquí, pues le diré: "Oye, pues, ¿sabéis que he estado en Qué una bueno. fiesta y he estado viendo esto y han comentado, ¿qué pensáis?". A ver cómo surge el tema y si nada, lo que tú dices, que si no están preparados y no les Ujú. apetece, no van a decir nada, pero bueno, se va a intentar, a ver qué sale. Claro, y si no les apetece hablar, les respetamos, pero podemos sacar el tema en otra ocasión, porque cuando yo estoy hablando de sexualidad, les estoy mandando el mensaje de que esto se puede hablar, de que no es ningún tabú. Y mensaje también, tanto para los chicos como para las chicas, siempre que os pase algo, nos lo tenéis que contar. Yo no os voy a reñir, porque si mando una foto y resulta que me la publican, el mayor miedo que tienen las chicas es a sus familias. Por lo tanto, les tenemos que mandar el mensaje que siempre se sientan seguras, que nos pueden contar todo, aunque alguien les amenace con que se lo van a contar a su familia. ¿Vale? Gracias, Patricia. Fabiola, Fabiola decía que no podía encontrar el audio, así que vale, si pues quieres pasamos poner a la la siguiente. frase, se la digo yo luego, que ya se lo he Vale, puesto. fenomenal. María José, Bueno, pues yo me he quedado muy tocada con los vídeos que has puesto de los influencers y eso. Y me quedo con que tenemos mucho trabajo que hacer, que falta muchísima formación. claro. Sobre todo, mucho diálogo, lo que decía María, mucho diálogo en familia, porque si les dejamos que solo escuchen un argumento, una versión, que es la de los Sí, influencers, nadie se la está contrastando. Por lo tanto, es importante ponerlo encima de la mesa, hablar de los discursos que están oyendo, hablar también, pues eso, si están viendo porno, de qué discursos están escuchando, del respeto entre los sexos, ¿vale? sí. Gracias, María José. A ti. Muy ¿Alguien interesante, ¿eh? más? Gracias. Maribel, creo que está. Lola dice que le ha parecido muy interesante. Ana, Hola Jenny, buenas tardes. Muchísimas hola. gracias por tu Hola. taller que me parece súper interesante porque entiendo que la educación sexual es primordial tanto para adolescentes en este caso como para adultos. Porque es que en este caso, si queremos llegar a nuestros hijos, a nuestras hijas, lo principal sería pues ser conocedores de estos temas que muchas veces parece que sí que lo sabemos, que sabemos, mira, eso simplemente con la pregunta que nos has hecho, ¿qué conocéis del tema de la ciberviolencia, ciberacoso, ciberbullying? Son muchas palabras demasiado nuevas para mucha generación en este momento. Entonces, bueno, yo pienso que sí, que estaría muy bien que podamos educar a nuestros hijos, pero desde el conocimiento absoluto de lo que queremos transmitir, porque muchas veces a lo mejor no les llega lo que les quieres decir. Ujú. Por inexperiencia, pues eso, que no, cultura simplemente en este sentido. Y Ujú. bueno, y nada más, bueno, en mi caso yo quiero seguir aprendiendo contigo, si nos lo permites. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ana. Bueno, yo creo que es importante que hablemos desde la vamos, desde que son chiquitines de estos temas y mostrarnos inseguros y también hacer una reflexión como padres y como madres de cuál es la mochila que yo tengo. O sea, qué sexualidad he recibido yo y si es la misma que yo quiero transmitir a mis hijos o mis hijas. Y a lo mejor ahí, lo que hablábamos desde la vulnerabilidad, yo no he recibido educación sexual, yo no sé, a mí nunca me han hablado de esto, pero a mí me gustaría que yo pueda hablar contigo de esto, ¿vale? Muchas gracias, Ana. Maribel, y creo que no antes he hablado, Fapa Portollano, Fabiola nos ha puesto por el chat, porque viendo que no hablan, ¿vale? al final ha puesto, me ha parecido muy interesante y aunque soy madre de dos hijas adolescentes y considero que en casa se habla de todo, creo que debemos profundizar más. También me da pena que una parte considerable de los adolescentes, chicas sobre todo, se valoren tan poco. Bueno, se valora un poco quizá porque la sociedad las valora poco. ¿No? Nosotras mismas, las adolescentes, pero nosotras mismas. Nosotros podemos tener un discurso y siempre puede haber un varón que diga lo mismo que hemos dicho nosotras con las mismas palabras, es decir, explicándonos a nosotras mismas lo que hemos dicho, ¿no? El famoso mansplaining, eso genera muchas inseguridades. Si siempre están diciendo que los chicos son las personas seguras, los racionales, los exitosos, los líderes, pues al final las chicas terminan creyéndose que son menos que los chicos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que empoderar a las chicas, en darles seguridad. Perdón, que es que no me funcionaba el micrófono. Me ha parecido muy interesante y creo que hay mucho, mucho trabajo por hacer. Gracias. Gracias. Bueno, mi intención era dar una visión general de cómo se llega a ser todo esto una violencia estructural, porque los discursos que hay a todos los niveles de la sociedad, tanto religiosos, políticos, sociales, incluso desde la propia familia, hace que exista bueno, pues un argumentario para que las chicas funcionemos de una manera, los chicos de otra, y para que se perpetúen distintas violencias hacia las chicas, que también empiezan, vamos, hay violencias hacia los chicos y no hay que obviarlas. Los varones también sufren violencias. Estamos hablando que en una mínima parte hay que considerarlas. Yo hace un tiempo estuvo por redes un vídeo de una chica que tiró en el suelo a un chico y le puso el culo en la cara, ¿no? Eso es una violencia. Eso es una violencia y hay que decirlo. Pero ¿es la generalidad? No. Digo, ante esos discursos de la manosfera de que los chicos también, a los chicos también les agreden, vamos, las famosas denuncias falsas, pues habrá alguna que no sea falsa. Y tendremos que atender a esos varones, pero no es la generalidad. La generalidad es que los varones son los que ejercen ciertas violencias hacia las chicas. ¿Todos los varones? Pues no. Esto es otra de las cosas que también tenemos que decir. No todos los varones ejercen violencia. Y cada vez tenemos a más chicos, a más varones, que se plantean su forma de estar en el mundo, o lo que hablamos su masculinidad, ¿no? Y yo creo que eso es importante y que también deberíamos dar esos datos. Vamos a las manifestaciones y tenemos cada vez más chicos en las manifestaciones. Tenemos a chicos que cuestionan muchas cosas a otros chicos, que no todo es negativo. Tenemos a una juventud que a veces nos muestran, porque pocas veces les dejamos, nos muestran que claro que tienen sus valores. ¿De acuerdo? María, si quieres hacer la síntesis, cerramos. Venga, no voy a hacer mucho porque, pues eso, acabas de resumirlo tú prácticamente todo, entonces añadir a lo que tú has dicho ahora, que es un poco un resumen de lo que has dicho, que me parece fundamental, uno de los puntos, el de la pornografía, el consumo de pornografía por los adolescentes es de 59 horas al año y el consumo de educación sexual que se da es de 3 horas. Entonces, vamos a intentar invertir esas cifras para que el consumo de educación sexual sea un 59 horas al año, porque haría que tuviésemos que dejar de hablar de muchas otras cosas de las que hemos hablado hoy,
porque no nos haría falta, que la causa de las violaciones es que hay un violador, no que hay una mujer, sino que hay un violador. Y eso es fundamental porque las violaciones pueden ser de distintos tipos, pero la mayoría de las veces son producidas por un hombre. Que hay que intentar evitar esas campañas de que las violaciones tienen que dejar de poner el foco en las mujeres, en cómo vamos vestidas, en si bebemos, en si salimos por la noche, en si salimos solas y demás, y ponerlas en quién las realiza sobre todo. Que el 90% de las familias cree que sus hijos no ven porno, yo creo que ese dato habría que volverlo a mirar, porque yo creo que cada vez somos más las familias que sabemos que nuestros hijos ven porno y que intentamos, pues eso, dialogar con ellos y hablar con ellos. Que efectivamente lo ven desde los 12 años, pues sí, pero porque hoy en día con las nuevas tecnologías tienen acceso a la mayoría de las cosas muchísimo antes, y para algunas cosas es muy bueno porque es bueno, pero para otro tipo de cosas pues no tiene la mente ni su madurez para poder asimilar lo que ven. Y que el diálogo, por supuesto, es fundamental en cualquier edad, con cualquier persona, pero sobre todo con nuestros hijos e hijas, que al fin y al cabo este taller lo hacemos para madres y padres que lo que queremos es que la educación de nuestros hijos e hijas sea lo mejor, y que si no se la dan en las aulas, tendremos que dárselas en casa de otra manera. Entonces, bueno, pues que efectivamente si nosotros no tenemos esa educación sexual, no se la podemos dar a nuestros hijos e hijas, y que por desgracia venimos de generaciones en las que la educación sexual era un tema tabú, que a cuántos de nosotros nos han hablado con normalidad y con tranquilidad nuestros padres y madres de ese tema. Pues yo creo que a la mayoría de nosotros no, y que tenemos que cambiar esa dinámica y hacer que, pues igual que hablamos de alcohol, que hablamos de cualquier cosa, pues que hablemos de sexo con nuestros hijos e hijas, y que empezamos a verlo como una cosa normal, porque efectivamente el sexo y la sexualidad es algo normal. Entonces, que tenemos que empezar a verlo como algo normal. Que muchísimas gracias, Jenny, que estamos deseando yo también, aunque bueno, pues he estado en muchas de tus sesiones de formación, me encanta y siempre aprendo algo nuevo. Que la semana que viene volvemos a vernos, si queréis, en otro taller que hemos organizado, otra webinar que hemos organizado desde CEAPA, y que es la de prevención y detección de las violencias sexuales en los adolescentes, que os animamos a que la semana que viene estéis con nosotros también, porque yo creo que también se van a tratar cosas súper interesantes. Entonces, muchísimas gracias a las personas que nos habéis acompañado, y nada, que la semana que viene nos vemos. Pues muchas gracias, ha sido un placer estar con vosotras y vosotros, así que nos vemos la próxima semana.